El objetivo es un who. No. Escuché lo que dijiste. Solo que... ¿Qué? No hay manera en la galaxia de que alguien pueda ser tan monumentalmente estúpido. Me hicieron creer que los asesinos de la mano negra podían matar cualquier cosa. Mantén ese nombre fuera de tu maldita boca por aquí, mocoso. Tuvimos que abandonar ese nombre después del maltrato con el Imperio Delpan hace años. No me importa ningún imperio. Quiero que mates a un humano. Las mandíbulas del asesino chasquearon con enojo en agitación. No aceptamos contratos para matar humanos. Entonces simplemente contrataré a alguien más. Puedes intentarlo. Ninguno de los otros gremios en la galaxia aceptará ese trabajo. Y, incluso si encuentras a un independiente con deseos de morir, no lograrán completar el trabajo. No sin morir o delatarte. No puedes creer realmente que los humanos son imposibles de matar. Yo nunca dije que fueran imposibles de matar. Todo lo contrario, personalmente sé que son definitivamente mortales, pero no aceptamos contratos para matarlos. ¿Por qué en todos los infiernos no? Porque la única manera de matar a un humano y vivir lo suficiente para disfrutar del dinero del trabajo es lanzarles una bomba de neutrones desde la órbita, solo para estar seguro. Luego tomas la nave más rápida que puedas y te largas antes de que el resto de los humanos descubran lo que hiciste. Después de eso, te sugiero encontrar una manera de llegar a otra galaxia y quedarte allí por el resto de tu miserable vida. Me estás tomando el pelo. Time, ¿el planeta del que vienes tiene educación obligatoria? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Concédeme esto. Sí, 10 años básicamente enseñando a nuestros jóvenes a ser tan obedientes como un dron rastiano. Suena bastante típico de cualquier educación pública administrada por el gobierno. ¿Aprendiste alguna lección de historia allí? Algunas. Entonces no deben enseñar historia galáctica. Siéntate. Compra una ronda y te contaré por qué ningún asesino que valga su cuchilla aceptará un contrato para matar a un humano. Se pidieron las bebidas y el viejo asesino dio un largo trago a la suya antes de volverse hacia su nuevo compañero de bebida. ¿Recuerdas que mencioné el Imperio del Pan? Sí, ¿qué pasa con eso? ¿Sabes qué les pasó? Su imperio se rompió después de que invirtieron demasiados recursos en intentar domar un mundo de muerte. Ese mundo de muerte es el mundo cuna de los humanos. Y no fue el planeta el que rompió a los del Pan, fueron los humanos. ¿Cómo? El asesino dio otro largo trago a su cerveza. El Imperio del Pan solía gobernar esta mitad de la galaxia. Cientos de especies y civilizaciones mantenidas en servidumbre o reducidas a polvo. Servir o morir, esa era la forma del Pan. El consejo que presidía sobre lo que no era territorio del Pan en ese entonces podía hacer poco para detener la máquina de guerra siempre en marcha que impulsaba la expansión del Pan. Se pavoneaban, debatían e incluso suplicaban, pero nada de lo que hacían podía frenar el inexorable avance de los Delpan. Sistema por sistema, la galaxia caía bajo el dominio del emperador. Luego se toparon con un sistema que sus habitantes llamaban Sol. El nombre no se usaba para ningún otro sistema, así que los Delpan les dejaron conservarlo. Los humanos residían en el tercer planeta del sistema. Pobres desgraciados. Apenas habían comenzado a explorar realmente su sistema natal cuando los Delpan llegaron llamando a la puerta. Los humanos estaban divididos en varios grupos socioeconómicos que llamaban países. Esto facilitó las cosas para los Delpan, ya que las naciones fracturadas de los humanos fueron lentas en responder, y las legiones se extendieron por la tierra sin que su próximo objetivo fuera más sabio sobre su destino inminente, gracias a los inhibidores de comunicación. A pesar de todas estas desventajas, los humanos resistieron con fuerza. Un mes estándar galáctico. Eso es lo que tardaron los Delpan en reclamar el dominio sobre el planeta. La mayoría de los mundos pre-FTL caían en una semana, pero esos humanos lucharon como demonios, especialmente cuando los países restantes finalmente se dieron cuenta de que estaban siendo invadidos. Incluso lograron detener a las tropas terrestres Delpan una vez, antes de que se desplegaran refuerzos y cayera el último bastión de resistencia. A partir de ahí, fue la tediosa administración habitual. Dividir a los nuevos esclavos en grupos de trabajo y asignarles trabajos que en última instancia beneficiarían a sus nuevos señores. Muchos de los humanos sobrevivientes eran agricultores y ganaderos,
así que los Delpan les dejaron hacer lo que se les daba bien. Un ejército marcha sobre su estómago, creo que es el viejo dicho humano, y la máquina de guerra Delpan estaba realmente hambrienta. Unos cientos de miles fueron llevados fuera del planeta para trabajar en las minas en otros lugares. Esos humanos son inusualmente fuertes y resistentes debido a la alta gravedad de su mundo, por lo que sobresalieron en la peligrosa tarea de la minería. Los mundos y especies conquistados por los Delpan solían seguir un puñado de eventos como si estuvieran leyendo del mismo guión. Primero había un año o dos en los que los señores y administradores tendrían que ser muy liberales con el látigo hasta que los esclavos aprendieran el nuevo orden de las cosas. Luego habría unos años de relativa paz, seguidos de un periodo de rebeliones y levantamientos de 5 a 10 años después de la conquista inicial. Una vez que esos eran aplastados, generalmente no quedaba suficiente lucha para intentarlo de nuevo, así que los sobrevivientes simplemente perdían la esperanza. Estos humanos no siguieron el guión. A regañadientes se alinearon unos meses después de que la invasión terminara, y cuando los levantamientos esperados nunca ocurrieron, imagino que los Delpan se sentían bastante orgullosos de sí mismos por haberles quitado la lucha a los primates. Si solo tuviera un cumplido para dar a los humanos, sería este: son cazadores naturales. Saben cómo esperar pacientemente el momento perfecto para atacar. Durante 20 años terrestres, los humanos trabajaron, vivieron y se reprodujeron como ratas Kling. No es que a los Delpan les importara cuántos más humanos nacieran. Más carne para la trituradora, decían. Incluso daban incentivos como raciones extra y privilegios especiales si una hembra humana producía más de 4 crías. Si solo los Delpan supieran, los humanos no estaban criando más trabajadores, estaban criando un ejército. Los administradores y gobernantes humanos que se rindieron a los Delpan eran, al menos en parte, falsos, marionetas enviadas para dar la ilusión de rendición mientras los verdaderos gobiernos se escondían bajo tierra, literalmente en algunos casos, y continuaban dirigiendo sus fuerzas. Campamentos de entrenamiento ocultos, escuelas nocturnas, folletos impresos en secreto sobre cómo un día liberarse de las cadenas de la opresión. Esos humanos fueron astutos al ocultar todo esto de sus señores. Luego, cuando el frente de guerra Delpan estaba a docenas de sistemas de distancia en su conquista de la galaxia, era el momento. Los líderes humanos, ocultos durante mucho tiempo en sus agujeros secretos, habían estado planeando mientras fragmentos de tecnología Delpan robada eran meticulosamente invertidos por sus científicos. Habían estado reuniendo recursos para su rebelión desde que se rindieron. Mientras los Delpan se jactaban, los humanos se preparaban. Y ahora, finalmente listos, hicieron su movimiento. Fue pequeño al principio. Todas las rebeliones lo son. Un minero rebelde negándose a trabajar aquí. Un ganadero diciendo a su señor que todo su rebaño fue aniquilado por alguna enfermedad inexistente allí. Una explosión en una fábrica por aquí. Pronto siguieron disturbios más grandes en la producción. El país humano de Francia, con su larga historia de rebelarse contra los tiranos, se amotinaría en las calles mientras gritaban: ¡Vive la revolución! No me preguntes qué significa eso en los infiernos. Nunca me molesté en aprender los idiomas humanos. Una caja de rifles de plasma desapareció. Luego, un tanque gravitacional no arrancaba. Cuando abrieron el capó, lo encontraron completamente despojado de todos los componentes de energía y antigravedad. Los líderes Delpan pensaron que estos problemas estaban por debajo de ellos, pero aún necesitaban ser abordados. Así que llamaron a los asesinos de la mano negra y otros gremios como el nuestro para lidiar con los alborotadores. Puedo decirte que nuestros servicios le costaron al imperio una suma considerable. Ese planeta de los humanos, Tierra creo que lo llaman, tiene al menos 3 veces la gravedad promedio galáctica. Cada agente que enviamos tuvo que ser equipado con un traje de asistencia gravitacional y pasó una semana después de aterrizar en el planeta acostumbrándose a él. Al principio, nuestros agentes pensaban que los rebeldes humanos eran fantasmas. Podían ver los efectos posteriores del sabotaje, pero nunca ninguna evidencia para probar quién lo había hecho. Estarían patrullando calles cuando de repente las calles se vaciarían. Antes de que el agente pudiera preguntarse a dónde habían ido todos los humanos, una explosión sacudiría la calle, a veces llevándose a la gente con ella. Uno de nuestros agentes se enojó tanto por la muerte de un amigo que fue a un pueblo aleatorio, completamente no relacionado,
y comenzó a ejecutar humanos cuando no podían responder a sus preguntas sobre quién era responsable. No es sorprendente que una multitud se volviera contra él después de la tercera ejecución y lo destrozara. Ni siquiera puedo culpar a los Delpan por no pagar la tarifa de muerte por ese. Nuestro contrato era detener disturbios, no causarlos. El contrato estaba yendo rápidamente mal. Claro, estábamos matando humanos como se nos pagaba, con la clase de precisión quirúrgica por la que éramos conocidos. Pero ¿de qué sirve el dinero si ni siquiera puedes salir del planeta para gastarlo? En poco tiempo no podíamos caminar en la superficie de su planeta sin una escolta pesada de tropas del PAN. Los humanos atacarían sin previo aviso y se desvanecerían en el fondo. En el continente humano de África, un agente fue atraído a la sabana mientras perseguía a uno de los rebeldes humanos, solo para encontrarse rodeado por una manada de depredadores felinos. Esos humanos incluso habían reclutado a las bestias menores de su mundo para luchar. El número de agentes que perdimos ante la especie compañera canina de los humanos no se puede contar fácilmente, y cuanto menos diga sobre la trampa mortal que los humanos llaman Australia, más feliz seré. Primero, un centro de administración regional cayó en silencio, luego otro. Para cuando los nobles de Elpan finalmente se dieron cuenta de este nuevo problema, todo el planeta había quedado en silencio. Y no solo Tierra, sino en cualquier lugar al que se había llevado a un humano para trabajar, mostraba signos similares de resistencia. Solo se puede suponer que habían estado fomentando nociones rebeldes con las otras especies esclavas de los Delpan. Solo los dioses saben cómo lograron comunicarse entre sí a través del vacío del espacio. Antes de que digas algo, sí, los Delpan tenían naves de patrulla deambulando por la región para suprimir justo este tipo de cosas, pero esas también habían quedado en silencio. Los humanos habían conseguido espías a bordo y ya sea destruyeron o capturaron las naves. Estas también fueron enviadas a sus científicos para ser examinadas. Y ahora, sin supervisión Delpan, los humanos descubrieron las fábricas secretas y las fuerzas que habían estado cultivando durante años. Grandes factorías produciendo componentes para astilleros y eventualmente naves estelares que las instalaciones de lanzamiento recién descubiertas lanzaban en órbita al ritmo de varios miles de toneladas por día. Para cuando las naves de respuesta ligera llegaron al espacio humano, no eran rival para la humilde flota que los humanos habían logrado construir con tecnología Delpan robada. No es falso decir que los Delpan fueron víctimas de su propia arrogancia. Cada vez que perdían una nave de respuesta o una flota de patrulla, simplemente enviaban otra. Estaban demasiado enfocados en expandir sus fronteras para reconocer la podredumbre que devoraba su imperio desde dentro. Cuando los Delpan finalmente se cansaron lo suficiente del costo de enviar flotas de respuesta ligera al área para retirar una flota de conquista del frente, el mundo humano y los siguientes 3 sistemas conquistados en cualquier dirección habían quedado en silencio. Cuando la flota de conquista llegó a 10 sistemas de Sol, se enfrentaron a una flota no solo de humanos, sino de todas las especies esclavas en la región. Después de esa victoria para los humanos, el emperador Delpan debió haberse puesto nervioso. Todas sus flotas estaban a medio camino de la galaxia, y los humanos estaban sentados entre él y sus ejércitos. Se emitió una llamada de emergencia para que todas las flotas regresaran inmediatamente al Capitolio Imperial, y cualquier gremio como la Mano Negra fue llamado para asistir. Para ese momento, habíamos perdido casi 2/3 de nuestro gremio, así que rechazamos la llamada. Eso nos salvó en última instancia. Los humanos, después de décadas de operaciones clandestinas, estaban bien versados en descubrir espías y saboteadores dentro de sus propias filas. 7 otros gremios de asesinos fueron completamente aniquilados. Sabíamos que era una misión suicida sin importar cuánto estuviera dispuesto a pagar el imperio. Mientras la flota Delpan se reunía en su sistema natal, se hicieron planes para extenderse meticulosamente y escudriñar el imperio en busca de los rebeldes. Esto terminó siendo el clavo final en el ataúd. Verás, mientras el imperio Delpan se consolidaba y planeaba, los humanos se extendieron rápidamente a través del vacío ahora libre de enemigos, y fueron a cada especie subyugada en el imperio, derribaron a los administradores Delpan que los controlaban y los reunieron para la causa. En todas partes donde iban los humanos, avivaban las llamas de la rebelión, y la galaxia ardía. El consejo ineficaz en la parte de la galaxia que aún no había sido conquistada por el imperio, se unió con entusiasmo a los humanos en su lucha. En todo el imperio, los oprimidos y esclavizados estaban desechando sus cadenas por trillones,
y levantando sus puños en desafío. Los mundos Forja seguían produciendo naves y los mundos agrícolas seguían criando cultivos y ganado, pero para la nueva Alianza Galáctica, no para los Delpan. Cortados de las líneas de suministro que mantenían funcionando al Imperio del Pan, la lucha interna comenzó a apoderarse de las fuerzas imperiales. Las flotas de conquista salieron del Capitolio Imperial y nunca llegaron a más de una docena de sistemas antes de ser atacadas por la Alianza Humana. Al igual que en su mundo natal, los humanos atacarían como un rayo y desaparecerían en la oscuridad. Por más que lo intentaron, las flotas Delpan nunca pudieron realmente acorralar a los humanos en una pelea justa. Esto continuó durante meses mientras las legiones del Pan eran lentamente desangradas. Emboscadas, señales de socorro falsas, minas EMP ocultas en nubes de escombros. Nada estaba por debajo de los humanos siempre que el enemigo pudiera ser destruido. Cuando las flotas aliadas finalmente irrumpieron en Delpan Prime, encontraron una flota hambrienta y fracturada desgarrándose a sí misma. Cuando el almirante humano saludó a la flotilla fracturada y los capitanes Delpan vieron la escala de la armada frente a ellos, se rindieron de inmediato. Con la rebelión ahora terminada, después de 3 años de lucha, los humanos desataron el arma más feroz en su arsenal. Abogados. Arrastraron al propio emperador Delpan de su trono, y todos los nobles, administradores y portadores de látigos Delpan que alguna vez oprimieron a un ser sapiente fueron reunidos. Y luego los humanos los arrastraron a través de lo que ahora es nuestro sistema judicial moderno. Fue de lejos más civilizado que el tribunal Delpan, donde el acusado sería llevado ante el emperador o un representante, se leerían los cargos, y el acusado sería disparado sin siquiera la capacidad de defenderse. Para cuando los juicios terminaron, el emperador había muerto de viejo, y su sucesor fue obligado a corregir los errores cometidos a la galaxia. El imperio fue roto y todo lo que queda de los Delpan son unos pocos sistemas en los confines del brazo sur galáctico. Muchos temían que los humanos se volvieran y conquistaran la galaxia por sí mismos. Sin embargo, dentro de un año de la rendición de Elpan, los humanos habían desmantelado más de la mitad de su flota y dispersado el resto por la galaxia para cazar piratas y mantener la paz en general. Nuestro gremio tuvo mucha suerte de que los humanos entendieran que habíamos roto nuestro contrato. Nos dejaron vivir con la promesa de que la mano negra sería desmantelada permanentemente. Esos humanos nos redujeron a solo 1/3 de nuestro número antes de que la rebelión siquiera dejara su planeta natal. 1/3. Éramos el gremio de asesinos más importante de la galaxia y ahora somos un grupo suelto de agentes independientes sin nombre. Así que, ya ves, joven, no matamos humanos. Matas a un humano y su familia te cazará. Si matas a su familia, la especie te cazará, y será mejor que reces para que te maten, porque si sus abogados te atrapan, tendrás suerte si tu propia gente se ve obligada a matarte como disculpa. No tenía idea. Eso es dolorosamente obvio. No suelo entrometerme en los asuntos de un cliente, pero ¿qué hizo este humano para ofenderte de todos modos? Insultaron a mi compañero de cría. El asesino se rió. ¡Ja! Eso es todo. Entonces insúltalos de vuelta, idiota. Si realmente te molestó, entonces pégales en la cara. Pero dijiste, no matamos humanos, pero a esos locos simios les encanta pelear con palabras tanto como con los puños, y tendrás una mejor oportunidad de sobrevivir de esa manera. Lo más probable es que no puedas herirlos físicamente, pero si te tomas el tiempo de explicarles que te ofendieron, incluso podrían disculparse. ¿Harían eso? Son monstruos en el campo de batalla y demonios cuando han sido agraviados, pero no son incivilizados. Si lo fueran, no podrían haber reconstruido el Consejo a lo que es hoy. Ocupan la posición de presidente y probablemente lo harán durante generaciones. El asesino vació las últimas gotas de su vaso y miró con desdén el recipiente vacío. Ahora bien, mi copa está vacía. A menos que desees llenarla de nuevo, creo que hemos terminado aquí.